El año 2002, una Manuel Infante de un poco más de 20 años, junto a la compañía fundada por un grupo de jóvenes estudiantes de actuación y diseño, Teatro de Chile, montan Prat, una obra que en sus inicios fue escrita para un concurso de dramaturgia de la Universidad de Chile y que acabó por desencadenar una controversia a nivel nacional. Manuel Infante, nacida el año 1980, es una directora y dramaturga de las fundadoras de Teatro de Chile, con quienes ha montado, además del proyecto ganador de Fondar 2002 Prat, hecho que suscitó gran parte de la controversia por quienes cuestionaban que una obra tan problemática fuese financiada por el Estado, otras obras como Juana, Cristo, Narciso, Rey Planta y Ernesto. Con Narciso, Infante obtuvo el premio Altazor del año 2006 en las categorías de dramaturgia y dirección. Prat es una obra que plantea una reescritura de una de las figuras más destacadas de la historia de Chile, Arturo Prat Chacón, muerto en el combate naval de Iquique el 21 de mayo de 1879. Al abordaje, muchachos, es una de las frases con las que se recuerda al capitán de la nave chilena La Esmeralda, quien, ante la desigual correlación de fuerzas, se sacrificó al saltar al abordaje de la nave peruana el Huáscar. Es así como deja un legado que lo instala como uno de los más importantes héroes de la patria chilena, como símbolo del patriotismo y promotor de los valores fundamentales de la nación, pues la historia de Chile es, desde una perspectiva tradicional, la historia de los grandes hombres, producto de personalidades únicas que están por sobre los condicionamientos económicos, sociales y políticos de su tiempo. La historiografía y la literatura histórica se han construido bajo estos paradigmas. Para entender el contexto de producción de la obra Prat, tenemos que contextualizar los últimos años del siglo XX, aquellos en los que los cambios en materia política, social y económica reconfiguraron la creación dramática de la época, caracterizándose como una época completa, múltiple y de renovación para el teatro chileno. Hitos como el apogeo del sistema neoliberal y la desigualdad social, que se acrecentaba a causa de las promesas económicas fallidas del modelo instaurado por la dictadura, así como la impunidad hacia los delitos contra los derechos humanos cometidos durante la misma, además de la caída de los grandes relatos propia de la posmodernidad, concluyeron en una búsqueda de nuevos códigos que emprenden los nuevos dramaturgos de la época. Instaurados dentro de esta crisis ideológica de ideales e ideas como los macrorelatos y las promesas postdictatoriales, y ya entrando en la segunda década desde la vuelta a la democracia, la creación artística del país vivió un importante auge en cuanto al número de producciones teatrales, a causa del apoyo monetario por parte del Estado en la forma de iniciativas como la Fondart antes mencionada. Bajo la presidencia de Ricardo Lagos Escobar, por ejemplo, la creación en el año del 2003 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, dirigido por José Weinstein, evidencia el lugar otorgado por los nuevos gobiernos democráticos a la cultura. Más, el avance creativo en el teatro del Chile de la época se extendió hasta la concepción de los propios marcos del ejercicio dramático. La llamada crisis de la representación abordó más allá de la desarticulación del texto, del teatro del absurdo, por ejemplo, sino que esta deconstrucción, el cuestionamiento y el llevar al límite las formas de la representación teatral se preguntaban cuáles eran los encuadres de la ficción y la realidad, tanto de la ficción y realidad histórica social como la representada. De ahí que este proceso sea implementado por Infante para tensionar personajes históricos mitificados por la historia oficial a lo largo de su carrera. Esta crisis es propia del ejercicio biodramático o documental que abandona la dicotomía ficción-no ficción, adentrándose en el mundo de, en este caso, la identidad nacional desde el mártir de Prat. El biodrama y la dramaturgia documental es un teatro que pone en escena una ficción que trata sobre una realidad histórica y biográfica construida en base a archivos, documentos y testimonios, problematizando, a través de la representación teatral y la reinterpretación de los hechos, a la historia oficial. Para mí no es virilidad, es un rasgo homosexual. Esta dicotomía entre lo real y lo ficticio es la que genera controversia y abre un debate nacional por quienes juzgan el texto como una fuente historiográfica cuyo fin era dañar la reputación del héroe de la patria y no por lo que realmente era, una ficción. Porque también es necesario recordar que la controversia inició no con el montaje escénico, sino con el guión escrito. Sobre la intencionalidad de la obra, su autora dice:
Elegimos una fábula que es conocida en tanto que historia oficial y que por lo mismo contiene una cantidad enorme de espacios vacíos. Hablamos desde la periferia, desde lo caótico y lo inconcluso. Es un texto que está escrito para ofrecer la mayor cantidad de huecos posibles. Una de las características de esta corriente dramática es que el elemento real, respaldado por fuentes históricas, pone en crisis la ficción teatral construida. Pero esto no significa un problema realmente, ya que en este caso, el propósito de Prat no era dar a conocer una versión que se impusiera como la real, ni difundir el patriotismo y los valores que forjaron la nación, porque ya todos los chilenos conocemos y hemos escuchado la historia. Tiene una efeméride que nos entrega un feriado todos los 21 de mayo, está en el billete de 10.000 pesos, se le ha construido estatuas y nos las enseñan desde pequeños en la escuela. El teatro en su calidad de obra de arte es un acto de representación. Quisiera precisar que la representación no es una operación fundada en la semejanza, sino que justamente expone algo en lugar de otra cosa. Esta obra no pretende recrear la biografía de Arturo Prat, pretende recrear nuestra biografía, nuestro mundo y no el de él. Me imagino que es redundante decir que este es nuestro humor, no el de Prat, que son 1000 palabras y no las de Prat. Son nuestros temores, nuestro dolor. Nosotros solo podemos hablar de nosotros, y asumir eso es claramente nuestro acto heroico, no el de Arturo Prat. Este ambiente de reconfiguración es transversal dentro de la dramaturgia de principios del siglo XXI, que, a causa de las rupturas del discurso posmoderno, instalan lo rupturista en las unidades clásicas del teatro, el llamado teatro posmodernista, al que sin duda adscribe Infante, quien, como se ha mencionado, rompe con la unidad ficción-realidad al abordar Prat. Mas las características posmodernistas de esta autora y de especialmente esta producción abordan su creación desde la puesta en escena, jugando con la multimedialidad de romper en canción a mitad de la obra cuando no es musical, y la construcción del texto dramático en sí, de forma tal en que los vacíos generados por los fragmentos de la historia que componen el guión sean rellenados por los actores. Volviendo a la llamada crisis de la representación, y por qué su implementación específicamente con una figura histórica como Prat, la directora Manuela Infante caracteriza como el objetivo principal de problematizar la representación, imitar, a través de un guiño conceptual, el gesto por excelencia de la historia occidental, la producción de orígenes, de verdades, de presencias, de centro. Este fenómeno lo podemos relacionar con las palabras de Carolina Pizarro Cortés sobre la representación de sujetos históricos en novelas, en este caso especialmente sobre la independencia. Para la investigadora, la estandarización de la historia del siglo XIX se caracteriza fundamentalmente por su impronta heroica y personalista, lo que instaura la obra de Infante dentro de una problemática occidental, por supuesto, que revalúa a estos íconos desde la posmodernidad, así como un fenómeno nacional, que lo hace no solo desde la caída de los grandes relatos, sino que al reevaluarse identitariamente post-dictadura, especialmente por parte de las nuevas generaciones, considerando lo importante que es para nuestra conformación identitaria, nuestra milicia, nuestra marina, y esto quizás a causa de la gran cantidad de dictaduras que conforman la historia de nuestro país. De ahí que sea posible identificar como un rasgo ideológico de la época el paso al cuestionamiento histórico identitario del país, lo que tensa la polarización política de la época. Es una época de construcción o reconstrucción ideológica para algunos sectores, lo que conflictúa a aquella parte de Chile indispuesta a repensar el país o a sus ideas del mismo. La búsqueda de identidad nacional postdictadura y posmodernidad es sin duda un rasgo ideológico de la época de producción de Prat. Y este sentimiento adverso hacia repensar Chile se vio inevitablemente impuesto por sobre los jóvenes que crearon Prat. Esta producción se vio rodeada de polémica, comillas, nacionalista, por parte de aquel sector de la población que identificaba en la obra una falta de respeto, una violentación a la figura del héroe nacional. La problemática comenzó incluso antes del estreno de Prat, cuando a la Universidad de Chile llegó, en palabras del elenco, un infiltrado. Se trataba de un periodista que, haciéndose pasar por un profesor de otra universidad, solicitó permiso a la directora y al elenco para obtener el texto de Prat, con la excusa de usarlo en una clase. Los jóvenes, halagados de ser sujetos académicos, entregaron una copia solo para verla publicada días después en el diario La Segunda.
De ahí en adelante, un grupo de universitarios de segundo año se vieron enfrentados a la violencia psicológica al encontrarse con más de 10 cámaras fuera de su universidad sin poder abandonar el recinto. Al crearse programas de opinión en que se discutía por votación telefónica si la obra debía publicarse. Al levantarse una querella por parte de la Fundación 11 de septiembre. Y lamentablemente también física, al verse agredido por un grupo radical uno de los jóvenes de la producción, y al reventar la maleta del auto de una diseñadora de vestuario y robar los trajes poco antes del estreno. Pero, ¿qué causó esta reacción y que se tilde de violenta esta obra? Pues esta es una representación de un Pratt reinterpretado, imaginado, ficcionado como un joven de 16 años, dependiente de su madre, un inmaduro capitán que recurre al alcoholismo ante la inminente tragedia y que por sobre todo acaricia y es acariciado en la cabeza, presentados con la derrota y con el terror de la batalla acechándolos, a otro marino. Por lo tanto, el discurso sobre Pratt ignoró casi por completo sus esfuerzos narrativos, al idear, por ejemplo, a un personaje histórico como un joven de 16 años en una batalla bélica, y la reflexión que provoca o debería provocar sobre los jóvenes enlistados, o el potente diálogo final de su mamá, que desde lo cómico cierra el cuestionamiento que instaura la obra sobre el lugar de las mujeres a la mar, o interpretando en la historia, o incluso la reinvención de la representación y el juego con la realidad ficción que se plantea en la obra. La respuesta a tan subversiva intención resultó en su momento en una amenaza de bomba el día de la función, y un actuar de carabineros que expresa el sentir de los, comillas, patriotas de la época hacia este grupo de jóvenes y su obra universitaria. Pratt, como biodrama, es producto de su época. Un Chile postdictatorial en transición a la democracia, postmoderno y neoliberal que sufría de rápidas transformaciones sociopolíticas y culturales, que no dejaron al teatro intacto. En un marco de búsqueda de nuevas formas de representación artística y nuevas propuestas estéticas, Pratt se erige como una invitación a cuestionar las narrativas hegemónicas y revisitar la historia oficial de Chile, a problematizar nuestra memoria histórica como ciudadanos y preguntarnos quiénes somos y cómo se ha construido o ha intentado construir nuestra identidad como chilenos. De igual forma, la controversia suscitada por la obra abre el debate para reflexionar sobre el vínculo entre el arte y lo político, y sobre cómo la creación dramática, teatral y literaria debe ser estudiada, así como con un lente estético, también desde una lectura que lo vincule con su contexto político, social y cultural de producción y recepción. La violenta censura de la que fue víctima el montaje escénico de la obra por parte de grupos conservadores, pero también como la polémica fue tratada por los medios de comunicación masivos, pertenecientes a cierto grupo económico chileno, nos permite cuestionarnos la posición de las artes y la cultura en el Chile de hace 20 años, pero también el de hoy, y los vestigios ocultos de la dictadura que encontramos en ella.